Muy buenos días, le doy la más cordial bienvenida a esta nueva clase en donde vamos a seguir trabajando con funciones de texto. Si nos llegara a quedar algo de tiempo, vamos a partir con las funciones de fecha, ¿ya? Pero lo importante es que sigamos ejercitando con esto de las funciones de texto porque son muy importantes, ¿ya? Es fundamental que ustedes las sepan manejar bien. Entonces yo les invito a que vayamos rápidamente a la hoja del ejercicio 1. Si alguien, por ejemplo, tiene abierto el Excel y no encuentra la hoja del ejercicio 1 dentro de este listado, lo que puede hacer es apretar los tres puntos que salen cerca de la barra de desplazamiento, empujarlos para la derecha y ahí les va a aparecer el ejercicio 1. Bueno, ¿qué tenemos acá? Nosotros la clase pasada, habíamos convertido un rango en tabla, este rango que habla acerca de una tienda de artículos deportivos que se llama Mr. Músculo Deportes. Este rango lo convertimos en tabla y le colocamos como nombre trabajadores Mr. Músculo. ¿Ya? Habíamos alcanzado a hacer la columna del nombre completo y después ya por razones de tiempo no alcanzamos a cubrir otras. Nos quedaron pendientes las del RUN, la dirección y el nacimiento. Yo les había comentado, así como al pasar, de que los enunciados, entre más cortos sean, significa que el ejercicio es más difícil. Como ustedes pueden apreciar, el nombre completo es tremendamente aparatoso en cuanto a su construcción, pero como ustedes vieron en la semana pasada, no era una cosa así tan complicado, sino que la fórmula en sí era larga. Y también les expliqué en el video del martes 20 de octubre, cómo se procedía con el tema de la evaluación específica de este tipo de ejercicios. Así que yo les recomiendo que revisen ese video porque les va a ayudar mucho para el tema de la nota. Miren, yo les dije que íbamos a trabajar hoy con la columna del RUN 2.0, que era como el desafío. Se dan cuenta, es un ejercicio bastante corto, pero bastante letal. Si es que alguno de ustedes trató de resolverlo en sus casas. Ese ejercicio yo lo voy a resolver hoy, ¿ya? Eso ténganlo por seguro. Pero vamos a partir esta clase, vamos a partir nosotros esta clase desarrollando un ejercicio que tiene más pinta de certamen, más pinta de certamen, más pinta de control, ¿ya? Entonces vamos a desarrollar la columna que se llama dirección. Vamos a hacer en primer lugar la dirección, ¿ya? Este enunciado, vamos a desarrollar este enunciado de la dirección y después nos vamos a tirar con el RUN 2.0. ¿Ya? La dirección va a ser más que nada un precalentamiento para que ustedes tengan una idea acerca de cómo nosotros vamos a proceder. Entonces dice así, las direcciones son de esta forma. Recuerden que cuando aparezca un enunciado de este tipo, cuando diga, por ejemplo, las direcciones, el nombre completo, qué sé yo, el nacimiento, es algo de esta forma, significa de inmediato, chicos, que ustedes tienen que hacer lo siguiente, ¿ya? Significa que ustedes aquí van a pescar esto y automáticamente tienen que pensar en hacer concatenaciones. Automáticamente tenemos que concatenar. Todo esto es una gran concatenación. Y dice, la dirección que viene desde la tabla original. Después viene una coma, un espacio, nombre de la comuna de procedencia del trabajador, escrita en mayúscula, y después un punto. ¿Ya? Así es como se tiene que presentar la dirección. Por ejemplo, veamos el primer trabajador. El primer trabajador se llama Fernando Sandoval. ¿Ya? Según el listado se llama Fernando Sandoval. ¿Cuál es la dirección de este compadre? Dice Avenida Eliodoro Yáñez, 251, departamento 110. ¿Ya? Pero ¿cómo se nos pide que quede esto en el texto final? Debería decir Avenida Eliodoro Yáñez, 251, departamento 110, coma, espacio, y después San Pedro de la Paz.
¿ya? Pero la idea es que San Pedro de la Paz quede escrito completamente en mayúsculas. Ustedes ven que aquí las comunas están en formato de nombre propio. La idea es que cada una de las letras que componen el nombre de la comuna vengan presentadas en mayúsculas. Entonces, ese es el pequeño desafío que tenemos que resolver. Y después de eso tenemos que agregar un punto. ¿Cómo era que se trabajaba en estos ejercicios? Fíjense, por favor, de que aquí en la especificación del problema nos dice la dirección que viene de la tabla original. Eso viene escrito en color celeste, color calipso, ¿ya? Todo lo que venga en color celeste, ustedes lo sacan desde los datos de la tabla. Por ejemplo, la dirección del trabajador, ustedes ven que simplemente llegar y pinchar la celda que corresponda con esta columna. Con eso no hay nada que hacer. Después viene una coma y un espacio. Lo que está escrito en naranjo, por ejemplo, aquí donde dice coma espacio y donde dice punto, corresponden a cadenas fijas o constantes. ¿Qué significa eso de cadena fija? Fijo significa que tiene que ir entre comillas dobles, ¿sí? Y lo que está en color celeste se saca desde la tabla. Y obviamente cuando se produce un cambio de color, eso implica automáticamente, chicos, que tienen que hacer ustedes una concatenación. Bueno, pongámosle bueno entonces con este ejercicio. Dirección. Entonces, como es una fórmula que ustedes tienen que plantear, obviamente la iniciamos con el signo igual, ¿ya? Ahora me dice, la dirección que viene desde la tabla original. Entonces ustedes miran, ¿de qué color está presentada esta cuestión? Aquí si pudieran habilitar el micrófono sería mucho mejor para darle mayor interactividad a la clase. Entonces aquí tenemos la dirección que viene desde la tabla original. ¿De qué color está eso? Está en celeste. Y según la instrucción, todo lo que está en celeste se obtiene desde los datos de la tabla o con alguna forma, pero relacionando los datos de la tabla. La dirección que viene desde la tabla original. Como ustedes ven, esta parte del enunciado no me dice nada si es que la dirección tiene que venir en mayúscula, en minúscula, en nombre propio. No me dice absolutamente nada. Si no les dice absolutamente nada, entonces, por razones obvias, ustedes tienen que presentarla tal y como viene desde los datos originales. En eso, digamos, no hay mucho que hacer al respecto. Así que, entonces, ¿qué le vamos a poner acá? Ponemos dirección, es signo igual, y marcamos la dirección que tiene el compadre. Aquí está. ¿Ven? La primera dirección. Entonces, cuando ustedes lo seleccionan, obviamente, esta columna va a decir igual @ dirección. ¿Sí? Hasta ahí, muchachos. ¿Alguien tiene alguna consulta? Profe, yo tengo una duda porque en mi Excel cuando yo pongo como esos paréntesis, no me Sí. sale el arroba. Yo pongo dirección y me sale eso. No sé si está malo eso. No me sale dirección, no me sale el arroba. Pero igual se pone en la columna. Igual te referencia, Francisco, la celda, ¿no? O sea, en vez de aparecer @ dirección, te aparece Solo algo sale así dirección. como J13, por ejemplo. O sea, cuando pongo una me sale como un texto enorme. ¿Me podrías leer lo que te sale ahí, por favor? Porque te apuesto que tú pinchas y en vez de poner @ dirección, te escribe como una tremenda cuncuna. Algo así como esta tabla, esta fila, y aparecen hartos corchetes, ¿no? ¿Puede ser? Sí. Ya, eso debe Sería ser porque, trabajadores músculo, esta fila, dirección. ya. Eso, Francisco, se debe a que tu Excel no es el 2013, no es el 2016, no es 2019, ni tampoco es Excel 365. El color que tú ves en la parte superior de tu Excel,
Es de color, es naranjo, es celeste, Celeste 2007 el Excel. es celeste. ¿Viste? ¿Cachai? ¿No? O sea, sin ser, ¿cachai que soy brujo? Porque, y te apuesto que, y te apuesto que en la esquina superior izquierda, en vez de decir archivo, tienes un botón redondo, ¿cierto? Así como con varios cuadrados en su interior, de colores. ¿Cómo lo supo? Ah, ¿viste? ¿Sí o no? Ya, eso es porque Sí. tú tienes el Excel 2007. ¿Ya? Y en el Excel 2007, si no me equivoco, esta parte de las tablas estaba como en proceso, estaba como en pañales. ¿Ya? Fueron como de las primeras implementaciones que se hizo, Francisco, de la herramienta de las tablas. Entonces, por eso que al principio quedó escrito de esta manera y después ya se fue puliendo un poco más, con el objetivo de que la fórmula no se viera tan larga como se te va a ver a ti. Pero en todo caso, no te preocupes, porque cuando tú me envíes, por ejemplo, si tú, por ejemplo, vas a desarrollar la prueba y te pasa eso, no te preocupes, porque cuando yo lo abra en mi computador, lo voy a poder ver sin ningún problema. Porque Excel tiene una cosa que se llama retrocompatibilidad, que es algo que no tienen las consolas de videojuegos. O sea que algo que se hizo en Excel 2007, perfectamente yo lo puedo abrir en Excel 2019. ¿Ya? Así que por ahí va la cosa. Así que no te preocupes por eso. Bueno, gracias, profe. Listo, Francisco. Ah, Xbox tiene retrocompatibilidad. Eso no lo sabía. Porque yo tengo la Play 3, pero no puedo jugar con la de la Play 2. Ah, en la One se pueden jugar juegos de 360. Ah, ya. Bueno, pero por lo menos se puede hacer. Eso es un buen punto. Eso es un buen punto. Eso no lo sabía. Hay que comprarlos otra vez. Mm, claro. Bueno, siempre tiene que haber un negocio por medio con estas cosas. No, no podía ser tan simple. Sí, es que ahí aflora todo el instinto comercial, pues chicos. Ya está. Entonces aquí tenemos la dirección que viene de la tabla original. Perfecto, ahí tenemos lista la dirección. Mire, si ustedes quieren pueden ir apretando Enter como para que vayan viendo cómo va quedando el resultado. ¿Ven? ¿Se fijan? Aquí tienen todas las direcciones escritas para abajo. Significa que nos estamos entendiendo. Sigamos viendo. Dice una coma y un espacio. Pero como ustedes pueden ver, aquí se produce un salto de color entre el celeste y el naranjo. Entonces, salto de color significa automáticamente póngale el ampersand. Y ahora veamos qué tenemos que concatenar. Una coma y un espacio. Ah, profe. ¿Y de qué color es este texto? Esto está escrito en naranjo, ¿cierto? Y lo que dice naranjo, cadenas fijas o constantes. ¿Qué es lo que habíamos dicho hace pocos instantes atrás? Que todo lo que era fijo, todo lo que era constante tenía que ir escrito entre comillas dobles. Así que entre comillas dobles voy a poner la coma y después le voy a poner un espacio y voy a cerrar la comilla. ¿Ya? A eso se refiere bien, Tomás. Solamente te faltó nomás, Tomás, colocarle un espacio en blanco después de la coma, porque si no te iba a quedar muy pegado. Pero ibas bien con respecto a la idea que querías proponer. Una coma y un espacio. Y después, yo veo que se produce otro cambio de color. Cambio de color, compadre, significa póngale al tiro un ampersand. Sí, pero sin dudarlo. Ahora dice, nombre de la comuna de procedencia del trabajador. Si yo lo leo hasta ahí, bueno, sería cosa de llegar y pinchar la comuna, ¿cierto? Pero, ¿qué dice acá? Escrita en mayúscula. Ah, chántate un poco. Entonces, yo sé que la comuna la selecciono desde la columna comuna, ¿cierto? Obviamente porque ahí están los datos. Pero tengo que escribirlo en mayúscula. Y yo veo que los datos de esa columna no están escritos en mayúscula, están presentados en formato non propio. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer para que en esta columna de dirección los títulos de las comunas me aparezcan en mayúscula?
¿Qué función tendríamos que invocar para eso? Mayús. Excelente, 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 excelente. Entonces le ponemos mayúsculo, ¿ven? Lo tenemos ahí. Recuerden que para el control de este miércoles entra hasta esta materia, ¿ya? Toda la materia del semestre hasta este contenido. Entonces le ponemos mayúsculo y seleccionamos con mucho cuidado la comuna, ¿ven? Después, no se pueden olvidar ustedes de la regla de oro de Excel, que todo paréntesis que usted abre lo tiene que cerrar en algún momento. Entonces aquí se dan cuenta que acabo de cerrar el paréntesis después de haber seleccionado el nombre de la comuna. Entonces, so far so good. ¿Cómo vamos hasta ahora? La dirección que viene del compadre la tenemos lista. La coma y el espacio está listo. Está agregado a la concatenación. Tenemos nombre de la comuna en mayúscula, también está listo. O sea que solamente me va faltando colocar el punto. Ah, pero aquí no es cosa de llegar comilla, punto, comilla. No es llegar y ponerlo así, sino que yo me tengo que dar cuenta de que se ha producido un cambio de color, ¿cierto? Porque pasamos ahora del celeste al naranjo. Entonces, como se produce un cambio de color, tengo que colocar un ampersand, ¿ya? Porque el ampersand, en el fondo, te permite separar un texto de otro. Ahora viene el punto. Ah, pero el punto, ¿qué pasa con eso? El punto está escrito en naranjo. ¿Y qué dijimos del color naranjo? Que el naranjo tiene que ver con las cadenas fijas o constantes. Cuando hablamos de cadenas nos referimos a cualquier secuencia finita de símbolos. Así que le ponemos aquí comilla, punto, comilla. ¿Ven? Entonces, voy a seleccionar la fórmula, la voy a copiar y por supuesto que se las voy a compartir acá en el chat. Esto es más o menos lo que nosotros llevamos desarrollado de ese ejercicio. Ahí se las dejé lista. Ahora voy a seleccionar todo, voy a apretar. ¿Se acuerdan cuando habíamos visto el atajo de teclado Alt 2 que era para auto ajustar los anchos de las columnas? Es para esto, para que se vea mejor. ¿Se dan cuenta que aquí ya tenemos el título de la dirección, la coma, el espacio y el nombre completo de la comuna escrito en mayúscula, y todo eso está finalizado con un punto, ¿cierto? Hasta ahí, muchachos. ¿Cómo andamos con este ejercicio? Todo bien, profe. Todo bien, ¿cierto? Ahora, este ejercicio yo lo vería así como un precalentamiento, así como para ir entrando en confianza con la materia. Ahora, si ustedes, por ejemplo, en la prueba presentan esto y no autoajustan el ancho de las columnas, no se preocupen, no pasa nada. ¿Ya? No pasa absolutamente nada, no tiene ninguna repercusión negativa en la nota. Es simplemente una cuestión de presentación. ¿Ya? Es como poner atención nomás en estos detalles, ¿ya? Para que sea más fácil, digamos, entender lo que ustedes hicieron. Y ahora, lo prometido es deuda. El RUN 2.0, el ejercicio más bélico que tiene por lo menos la primera parte de este ejercicio, de esta hoja. Recuerden, todas las hojas cuyo nombre sea ejercicio 1, ejercicio 2, ejercicio 3, 4, 5, 6, 7, todas esas hojas contienen problemas que tienen dificultad similar a la de los certámenes, controles y examen, por supuesto. Entonces, vamos acá al enunciado del RUN 2.0. Y aquí yo les voy a enseñar una técnica que seguramente puede ser que a alguno de ustedes les suene. No sé si alguno de ustedes ha escuchado hablar de dividir para conquistar. ¿A alguien les suena esa oración? Dividir para conquistar. Como que la... ¿Sí? Perfecto. ¿Qué es lo que es para ustedes eso? Dividir para conquistar. ¿Qué es lo que entendemos con eso, chicos? Si quieren pueden activar el micrófono, si quieren pueden
ponerlo a través del chat. Es más que nada para que la clase no sea un monólogo, sino para que la cosa sea más participativa. Es lograr que los enemigos se desagrupen, porque así son más débiles. Muy bien. En este caso, nosotros vamos a hacer un símil, vamos a hacer un paralelo con la guerra. Nuestro enemigo es esta columna RUN 2.0. Dice, el RUN de cada trabajador se tiene que escribir con punto y con guión. Por ejemplo, acá dice 9.859.203.2, se tiene que escribir así como 9.859.203 raya 2. 15.330.305.3 se tiene que escribir como 15.330.305-3. ¿Ya? Así es como se tiene que presentar este animal. Bueno, ¿cuál es la idea de esto? Para hacer el paralelo con la guerra, la idea de esto es poder descomponer, ¿ya? Poder descomponer el desarrollo del ejercicio en varias partes, de tal manera que se me haga un poco más abordable, ¿ya? La construcción de la respuesta final, ¿ya? Acá, como nosotros ya estamos en una etapa ya más intermedia de Excel, ¿ya? Que nosotros estemos ahora en una etapa intermedia de Excel no significa que tengamos una vasta experiencia trabajando con Excel, ¿ya? ¿Ya? Eso se logra con el tiempo, se logra con la práctica. Entonces yo no puedo pretender, por ejemplo, que ustedes lleguen y le pongan así, pero la tremenda fórmula en el RUN 2.0. ¿Ya? Una buena estrategia para que uno pueda aclarar sus pensamientos, para que uno pueda aclarar sus ideas, es que ustedes descompongan este problema, ¿ya? En diferentes partes, que sean fáciles de tratar, ¿ya? Y cosa que después, en esta columna del RUN 2.0, yo pueda ir uniendo lo que yo fui haciendo en cada una de esas descomposiciones. Eso es lo que vamos a hacer. Ahora, la manera en cómo uno descompone un problema, ¿ya? O cómo uno determina la cantidad de etapas en las que lo va a dividir, es algo estrictamente personal, ¿ya? No existe una fórmula, ¿ya? Que te diga que, por ejemplo, para problemas que tienen 2 líneas de enunciado como este, tienes que hacer, qué sé yo, 6 columnas auxiliares. No hay ninguna regla que me hable de eso, ¿ya? Cada uno lo descompone de acuerdo a cómo cree que se le va a hacer más fácil hacer el ejercicio, ¿ya? Y eso es válido, chicos, no solamente para abordar fórmulas de Excel, sino también para resolver problemas de matemática. Ir trabajando siempre por partes. Entonces, entendamos primero cuál es el enunciado. Si pudieran habilitar el micrófono en esta parte, se los agradecería bastante porque es necesario que acá podamos ir interactuando, ¿ya? Porque yo en ningún momento les quiero imponer una manera de desarrollar el ejercicio, sino que yo les quiero que nosotros vayamos conversando sobre el cómo lo haríamos para poder hacer esta cuestión, ¿ya? Entonces, primera pregunta. Ustedes ven acá 2 ejemplos, ¿ya? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es lo que harían ustedes en primer lugar? Olvídense por ahora de las fórmulas, sino que si ustedes tuvieran que hacerlo así en lápiz y papel, si te pasaran un montón de RUN escritos con este formato. Aquí voy a cortar esta imagen y lo voy a pegar por acá. Ahí. Si ustedes tienen todos estos RUN escritos hacia abajo y ustedes tuvieran que irlos arreglando a lápiz y papel, ¿cómo lo harían? A ver. Tírense. Partiendo por el dígito verificador. Y ya, partimos con el dígito verificador. ¿Cuál es qué importancia tiene el dígito verificador para ustedes? ¿En qué sentido, profe? Porque aquí me comentaban que el dígito verificador del RUN nosotros lo íbamos a considerar, ¿cierto? Que es parte del RUN.
¿Y qué importancia tiene, por ejemplo, que yo obtenga el dígito verificador? ¿Para qué lo utilizarían ustedes? O si alguien quiere comentar de otra cosa, por favor, lo escucho o los leo. O sea, yo personalmente en la fórmula partí por el dígito verificador porque es el último. Entonces, no hacía problema el hecho de que no tuviesen la misma cantidad de dígitos los root. Eso, mira, Hernán, tú dijiste una cosa muy importante. Hablaste de que los run tienen distintas cantidades de dígitos. ¿Sí? Miren qué importante este asunto. Miren, yo voy a hacer aquí, voy a hacer acá lo siguiente. Esto no es necesario que lo hagan ustedes, sino que yo voy a copiar el primer run, voy a crear una nueva hoja. Ese run yo lo voy a pegar. Miren qué simple. Lo voy a pegar por acá. Aquí voy a seleccionar, voy a combinar y centrar. Le voy a pegar una centradita. Vamos a sacar los bordes a esto. Y tengo eso. Entonces, ese run yo lo voy a ampliar. Hagan cuenta como que esto fuera una hoja de cuaderno. ¿Sí? Es como que yo copié el primer run. Y ahora lo que estoy haciendo en el fondo es desmenuzarlo un poco. ¿Ya? Para que nosotros podamos entender bien la manera en cómo lo vamos a abordar. ¿Ya? Imagínense que es una hoja de cuaderno. Yo voy a copiar este run, lo voy a pegar acá al lado. Esta es otra forma de abordar el ejercicio. Pero voy a colocar dos runs. La idea es que la explicación sea como lo más sencillo, lo más intuitivo posible para que todo el mundo entienda bien cómo hacer esto, ¿ya? O cómo se puede abordar. Primero, yo copié el primer run que ustedes ven en la lista de arriba hacia abajo y luego seleccioné ese texto, lo copié y lo pegué al lado. Hasta ahí. Nada que decir, ¿cierto? Ahí tenemos los dos runs. ¿Qué diferencia ven ustedes entre el primer run y el segundo run? Ojo, que este ejercicio es más bien un desafío, ¿ya? Pero igual es bueno ponerse a prueba con estas cosas. ¿Qué diferencia ven ustedes entre el primer run y el segundo run? Veamos aquí el chat. Dice, tiene más números. Exactamente, Valentín. O sea, hay un run que tiene más y uno que tiene más. O sea, todos los runs que son de, por decirlo de alguna forma, Valentina, de 10 millones para arriba, ¿cierto? Va a tener más números, va a tener más dígitos, más símbolos, que los runs que son de bajo 10 millones. ¿Cierto? Esa es una primera cosa que es importante de observar. Observen, por favor, aquí, hagan cuenta que aquí nosotros tenemos una pizarra. Bueno, en realidad no es que hagamos cuenta, sino que esta cuestión es una pizarra. Es una pizarra. Entonces, miremos, por favor, en primer lugar, el primer run, este de aquí. El 5.181.157.7, ¿ya? Ese es el run que nosotros vamos a analizar en este momento. ¿Cuántos dígitos componen este run? ¿O cuántos símbolos tiene en el fondo? Ese run 5.181.157.7. ¿Cuántos dígitos lo componen? A ver.
Tenemos 8 símbolos, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, tiene este run tiene 8 símbolos. Aquí lo vamos a escribir, 8 símbolos. Ese es el largo, ¿cierto? Ese es el valor del largo. El largo, ¿cierto? Que tiene este run. ¿Ya? Tiene 8 símbolos de largo. Perfecto. Y el run que está inmediatamente a la derecha, ¿cuántos símbolos lo componen? Veamos aquí el chat. Claro, tiene 8 dígitos, perfecto. ¿Y cuál es el largo del run? Ese 17 millones, tanto, tanto, tanto. ¿Cuánto tiene? Tiene 9. Este run tiene 9 dígitos. Y 9 dígitos, obviamente, que es el largo que tiene esta palabra. Hasta ahí yo creo que no hay nada que decir. Uno dice, bueno, ¿y esto de mí de qué me va a servir? Veamos el caso del primer run. En el primer run. ¿En dónde deberíamos colocar nosotros el dígito verificador? Porque ustedes lo habían mencionado. El dígito verificador del primer run, ¿cuál es? Parece que alguien quería hablar. ¿Cuál es el dígito verificador del primer run? Es 7. Pero ¿a cuál? Obviamente nos estamos refiriendo al último 7, ¿cierto? Nos estamos refiriendo al último 7. Ah, entonces imagínense lo siguiente. ¿Nosotros tenemos alguna forma de poder obtener el dígito verificador del run? Con la función derecha. Ah, o sea que el dígito verificador nosotros lo sacamos con la función derecha, ¿cierto? Ya, con la función derecha, obtenemos el dígito verificador. ¿Y qué es, chicos, lo que nos va quedando a la izquierda? ¿Qué es lo que ustedes ven ahora a la izquierda del run? Hagan cuenta que ustedes le sacaron el dígito verificador. ¿Qué es lo que sería ese número 5181157? ¿Qué es lo que habría que hacer con ese número? Agregarle los puntos. Ese, bien, Matías, bien, bien. Ese es el número al que nosotros le tenemos que agregar los puntos, ¿cierto? ¿Cierto? O sea, el número que queda a la izquierda del dígito verificador, que lo voy a abreviar como DB, se le ponen los puntos, ¿no? Ahora, ¿cómo creen ustedes que se puede extraer esto? Fíjense en esto. Teníamos el dígito verificador. Ahora, ¿qué es lo que está pasando con el run de la derecha? Aquí yo voy a sacar el dígito verificador. El dígito verificador. ¿Cuánto vale el dígito verificador en este run? 17.183, ¿Cuánto vale ese? Vale 2. Ah, ya, ese dígito vale 2. ¿Y con qué función podríamos obtener ese número 2 que tenemos acá?
También con la función derecha, ¿o no? Con la función derecha. Muy bien. O sea, eso quiere decir que aunque un run tenga 8 símbolos y el otro tenga 9, el dígito verificador le da lo mismo si uno tiene 8 símbolos o el otro tiene 9, ¿cierto? Porque lo podemos sacar con la misma función. O sea, aquí yo utilizo la derecha, le paso el run y aquí yo le digo, compadre, extráigame solamente un símbolo. Ya. Ahora, dice, el número que queda a la izquierda del dígito verificador se le ponen los puntos. ¿Ya? Se hace el mismo proceso. Pero ahora, observen lo siguiente. ¿Ya? Esto es una pregunta muy simple. ¿Cuál es el número que me queda a la izquierda del dígito verificador? Para el caso del run, de este run, del 17 millones y tanto. ¿Cuál es el número que está a la izquierda del número 2? El 1, profe. O sea, aquí tenemos el 1, pero, o sea, me refería a esto. Si yo eliminara el dígito verificador del run, hagan cuenta como que ese 2 ya no existiera. Ay, creo que me expresé mal. ¿Qué es lo que me sobra? Estaríamos de acuerdo que aquí me está sobrando el 17, 1, 8, 3, 6, 2, 1. Si yo le quito el dígito verificador, ¿ya? Si es que yo elimino, si es que yo llegara a eliminar el dígito verificador, me quedaría eso. En el caso del primer run, ¿qué número me quedaría? Tendríamos el 5, el 1, el 8, el 1, el 1, el 5 y el 7, ¿cierto? ¿Cómo vamos hasta ahí, muchachos? El dígito verificador dijimos que era súper fácil sacarlo con la función derecha. Ahora, de ahí vamos a ver la manera de poder obtener este número. ¿Ya? ¿Qué es lo que le harían ustedes a este número? Imagínense que este número ustedes lo pudieran obtener mediante alguna fórmula. ¿Qué es lo que le harían a ese número? Imagínense que ese número de alguna forma ya lo obtuvieron. ¿Qué es lo que se le haría? Ponerle los puntos. Ah, ¿y qué función creen ustedes que me serviría a mí para ponerle los puntos? Suponiendo que ese número ustedes ya de alguna forma lo obtuvieron. ¿Ya? ¿Qué función de todas las funciones que hemos visto nos serviría para poder ponerle los puntos a ese run? Lo que estoy tratando de hacer es ver si nosotros si nosotros el ejercicio lo hacemos a mano, lo podríamos ir visualizando de esta manera, como que yo saco el dígito verificador. ¿Qué pasa si es que yo lo borro? Ah, me queda esto. Si yo tengo ese número, le pongo los puntos. Ah, pensemos un poco, ¿qué función de Excel es la que a mí me serviría para colocarle los puntos? Hagan cuenta como que este número es 5.181.157 y que el otro número es 17.183.621. ¿Qué función de Excel creen ustedes que nos serviría para poder colocarle los puntos? Que eso es lo que a mí me está faltando. ¿Qué función creen ustedes de Excel que a mí me serviría para colocarle los puntos? A ver. Veamos aquí. La función texto. Muy bien, Felipe.
¿Y por qué la función texto? Porque la función texto, como habíamos visto la semana pasada, permite colocar un formato personalizado sobre algún texto, sobre algún número. Ah, entonces si al texto yo le pasara lo que obtuvimos en el paso 2 y yo le colocara el formato personalizado, gato.gato.gato0, ¿recuerdan que ese formato permite colocar los puntos? Y me da lo mismo si es que esto tuviera, por ejemplo, 7 símbolos, el otro tuviera 8 restantes. Me da lo mismo, porque la función solita va a saber cómo colocarle los puntos. Yo solamente le doy la orden. ¿Cómo vamos con eso, chicos? Aquí yo no estoy diciendo, yo no estoy escribiendo la fórmula, sino que simplemente estamos tirando algunas ideas para poder desarrollar con éxito el problema. Nada más. ¿Ya? Hasta ahí, ¿cómo andamos? Bien, profe. ¿Vamos bien? Ya. Entonces, si aquí o sea que con la función texto ya tenemos resuelto el problema de colocarle los puntos. Ah, y después, ¿cuál sería así como nuestro paso 3? Podríamos colocar aquí, Profe, una consulta. ¿sí? Si yo a esos 17.183.621 Ujú. o sea, lo hiciera con formato personalizado, pero a través del control 1, ¿era? Ya, a través del control 1. ¿Qué es lo que pasaría en ese caso? El problema del formato personalizado es que solamente permite manipular, Francisco, la pura presentación de la celda. Pero si tú, por ejemplo, tienes una celda que tiene un formato personalizado, que se ve bonita, que tiene los puntos y que tiene todos los adornos que necesitamos, el problema es que a la hora de referenciarla desde otra celda, para efectos de colocarla en una concatenación, no se va a respetar el formato personalizado que le quisiste dar. Entonces, por Ok. eso es necesario meter, o sea, el formato personalizado como para la pura columna en la que está. Pero si tú la quieres llevar a otro lado, vas a perder ese formato, esa presentación que le querías dar. Ese es el problema. Ok, gracias. No hay problema, Francisco. ¿Qué tenemos aquí? En la parte 3, aquí podríamos decir, el run con puntos, sería así o no. Imagínense, 5.181.157 o 17.183.621, suponiendo que de alguna forma ya lo sacamos, aquí sería cosa de concatenarle el guión al medio, ¿no? Porque ese nos lo provee. Y después le ponemos el dígito verificador. ¿Qué les parece ese paso? Ya. Aquí, por ejemplo, teníamos el run que estaba así en blanco, ¿verdad? No tenía ningún formato, no tenía absolutamente nada de nada. Estaba así en bruto. Nosotros sabemos que en el paso 1, a través de la función derecha, le podemos sacar el dígito verificador a este run, ¿cierto? Con eso estaríamos obteniendo el 7 para el primer ejemplo o el número 2 para el segundo ejemplo. En ambos casos, con la función derecha, resolvemos ese asunto. Porque como tú ves, el run lo teníamos sin puntos, lo teníamos sin dígito, sin guión, y nosotros tenemos que desarmarlo, intercalar entre medio los puntos y el guión, y después volver a armar todo. ¿Ya? Eso es lo que nosotros queremos hacer. Entonces, con la función derecha,
acordamos que se podía resolver esta parte del problema sin mayores dificultades. Ahora, ¿qué es lo que me va quedando? Si yo eliminara, ¿ya? Si yo eliminara el dígito verificador de acá, ¿ya? Si aquí yo le saco, por ejemplo, el 2 en este caso y le saco el 7, ¿qué es lo que me va quedando? Me iría quedando 5.181, 157, ¿cierto, Hernán? Y en el otro caso me estaría quedando 17.183, 621. Si de alguna forma, y la tenemos que crear a continuación, si de alguna forma, Hernán, nosotros ya le pudiéramos sacar ese dígito verificado. Imagínate que ese número se le borró, ¿ya? Afuera, murió. Ese número ya se desapareció, no hay nada más que hacer con él. Y te queda ese número, 5.181, 157. Aquí lo voy a colocar sin los puntos, ¿ya? Para volver un poco como estábamos antes. Yo le quiero colocar el punto, porque así es como se debería presentar este resultado final. Lo que antecede al dígito verificador tiene que venir con los puntos para separar las unidades de miles, ¿cierto? Entonces, nosotros habíamos dicho que la herramienta o la función texto de Excel nos permite colocar este punto, independiente de la cantidad de dígitos que tú tengas en un caso o en el otro caso. Porque el formato gato.gato0, que es un código personalizado que habíamos estudiado en la segunda clase, nos permite hacer esta magia. Entonces, con ese código, nosotros generamos los puntos que necesitábamos. Hasta ahí, Hernán, ¿cómo vamos? Olvidándose, mientras tanto, del punto 3, con lo que te he ido explicando. ¿Vas bien? Sí, entiendo, profe. Entonces, ¿qué es lo que nos va faltando ahora? Ahora tenemos que armar a Frankenstein, ¿cierto? Porque, por una parte, tenías el run completito, sin formato, estaba en bruto, literalmente en bruto, sin puntos, sin guión. Y resulta que ahora tú llegaste con la función derecha, le sacaste el dígito verificador, te quedaste con la otra parte, a esa otra parte le colocaste los puntos, pero ahora llega el momento en que tenemos que armar el rompecabezas, ¿cierto? En el paso 2 nosotros podríamos tener listo el run con los puntos, pero ¿de qué me sirve tener el run con los puntos si es que yo no le he colocado el dígito verificador y si es que yo no le he colocado el guión al medio? No me sirve de nada porque lo tendríamos disgregado el run. Entonces lo que yo quiero hacer ahora es juntar, unir, yuxtaponer, ¿ya? Todas estas cadenas de texto, ¿ya? Para presentar un solo gran resultado. Entonces, finalmente, yo podría tomar el run con puntos, que de alguna forma lo vamos a sacar. Concatenarle el guión al medio, porque el guión al medio no lo tengo. Pero bueno, como no lo tengo, ¿se acuerdan de la primera clase de funciones de texto que lo podemos concatenar entre comillas dobles y ya está? Y así lo hacemos aparecer. Y después de eso, después del guión al medio, tenemos que colocar, obviamente, el dígito verificador que nosotros habíamos obtenido en el paso número 1. O sea, con eso, podríamos decir que con eso nosotros ya podríamos tener resuelto el problema. Así como a grandes rasgos. ¿Por ahí sí? Sí, profe. ¿Ahí sí? Ya. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Yo lo voy a, para no perder para no perder todo lo que habíamos hecho, porque en realidad habíamos escrito bastante, yo le voy a tomar una captura de pantalla a esto. Voy a copiar la imagen, voy a borrar todos los dibujos que hice con el zoom y voy a proceder entonces, voy a pegar la imagen que teníamos de antes.
¿Ven? Aquí está la imagen. Y esa imagen les va a quedar aquí en esta hoja. Aquí lo voy a poner, en vez de hoja 1, lo voy a poner ejercicio del RUN. Ejercicios del RUN 2.0. ¿Ya? Entonces aquí esta imagen simplemente la voy a ir achicando un poco, en el fondo para continuar acá con el pizarrón. Pero ahora aquí tenemos un pequeño problema, chicos. ¿Cuál es? Que yo les dije que de alguna forma teníamos que sacar teníamos que separarlo. Teníamos que separar el número del RUN y el dígito verificador. Entonces, ¿cómo yo voy a lograr hacer eso? ¿Me entienden? ¿Cómo yo voy a lograr separar esa parte de la otra? Y aquí es donde entra en juego lo de los 8 símbolos. ¿Bien? Y aquí es donde entra en juego lo de los 8 símbolos. Y aquí, entonces yo voy a establecer acá una separación. Ya voy a poner aquí con verde. Aquí. Y lo voy a poner así como separar el número del dígito verificador. Y aquí lo único que ustedes tienen que hacer es simplemente hacer un razonamiento inductivo. ¿Ya? Para ver aquí cómo lo vamos a sacar. Fijémonos nuevamente en el primer RUN. ¿Se acuerdan ustedes que el primer RUN, recuerden que tenía 8 símbolos al principio? Tenía 8 símbolos al principio. Y dijimos que eso era el largo. ¿Se acuerdan que la función largo te permite encontrar el largo de una palabra? Y el otro... Va por ahí, Hernán. Va por ahí. Y el otro tiene 9 símbolos. Y ese también era su largo. Ahora observen una cosa. Si a este RUN, al primero, ¿se acuerdan? 5 millones, 181, 157, este era raya 7. Si tú al primer RUN, cuando yo le quito el dígito verificador, ¿con cuántos símbolos me queda este RUN? Esta parte. ¿Cuántos símbolos me van quedando acá? Si es que yo le quito el dígito verificador. Me quedan 7, ¿cierto? Claro, porque si teníamos 8, le quité 1, me quedan 7 símbolos. Y si este otro tenía 9 símbolos, y aquí yo le quito su dígito verificador, ¿cuánto es lo que me queda? Me quedan, obviamente, 8 símbolos, ¿cierto? ¿Por qué 9 menos 1? Entonces, ¿qué relación pueden observar ustedes? Y este es el paso inductivo que uno hace. Si aquí yo tengo 8 símbolos al principio, y ahora yo me quedo con 7. ¿Se dan cuenta? Porque aquí yo estoy sacando los 7 primeros. ¿Se ven, no? Que aquí yo estuviera sacando los 7 primeros símbolos y que aquí yo estuviera sacando los 8 primeros. Eso quiere decir entonces que la función izquierda está metida entre medio, ¿no? Porque con la función izquierda yo le puedo sacar, a cualquier palabra los primeros tantos símbolos, ¿sí o no? Fíjense, con la función izquierda yo voy desde el principio hasta el final, ya sea con el RUN, que tiene 8 símbolos, o con el que tiene 9.
¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Cuántos símbolos le vas a quitar al primer run? Al 5.181.157, para poder, como dice acá arriba, separar el número del dígito verificador. ¿Cuántos símbolos le tienen que sacar acá, chicos? Este ejercicio es muy similar a tener que encontrar la ecuación de una recta por si acaso. No sé si ese comentario ayuda o confunde más todavía. Pero va por ese lado. O sea, es como sacar la ecuación de una recta. Miren. Originalmente teníamos 8 símbolos, pero yo tengo que extraer desde el principio 7. ¿Qué relación hay entre el 8 y el 7? ¿Cómo, profe? ¿Qué relación ven ustedes aquí entre la cantidad de símbolos que teníamos al principio versus la cantidad de símbolos que yo tengo que quitar para separar el número del dígito verificador? Este primer run tenía 8 símbolos, ¿sí? Pero yo solamente necesito los 7 primeros. ¿Se acuerdan que yo le desconté uno? O sea que si yo tengo 8 símbolos, desde el principio tengo que empezar a extraer 7. ¿Y qué es lo que ocurre en el segundo caso? Acá ustedes me habían dicho que el 17.183.621 raya 2 tenía 9 dígitos de largo. Pero si yo solamente me quiero quedar con el 17.183.621 y quitarle el dígito verificador, bueno, eso significa que en vez de 9 dígitos tengo que considerar los 8 primeros. ¿Qué relación ven ustedes entre este escenario, entre tener 8 símbolos y sacar los 7 primeros? Y partir versus partir con 9 dígitos y sacar los 8 primeros. ¿Qué relación se ve ahí entre un caso y otro? No sé si me están entendiendo, me están siguiendo bien la idea. ¿O se quedaron dormidos? No lo sé. Sí, igual por eso le decía, es un ejercicio más complicado. ¿Ya? Aquí la relación que hay entre esto. Si el largo eran 8, yo voy a extraer 7. Si el largo es 9, yo voy a extraer 8. O sea que independiente de cuál sea el run, la cantidad de símbolos que yo tengo que extraer va a ser siempre el largo del run menos 1. Fíjense, el largo era 8, menos 1, 7. O sea, saco los 7 primeros. Y si el largo era 9, 9 menos 1 me da 8 y saco los 8 primeros. ¿Ya? O sea, eso quiere decir acá, chicos, que en este caso tengo que usar la función largo aplicada al run original y a eso restarle 1. Eso es la cantidad de números que se extraen. ¿Ya? Y esa en el fondo era la parte que marca la diferencia. Esa es la parte que hace que este ejercicio sea más complicado, sea un poco más loquillo en cuanto a su formulación. ¿Ya? Voy a borrar absolutamente todos los dibujos, voy a borrar todas las imágenes que había colocado acá, voy a borrar todo este asunto. Le voy a pegar una pura imagen grande con todo lo que nosotros habíamos conversado.
Entonces aquí esta imagen la voy a checar y la voy a colocar acá. Con lo que hemos conversado en la última parte, nosotros vamos a desarrollar el problema. ¿Ya? Me da la impresión de que el ejercicio lo encontraron difícil. ¿Me equivoco? ¿Sí? En todo caso, no se sientan mal por eso. No se sientan mal por eso, porque está bastante bellaco el problema. ¿Ya? Está muy, muy difícil. Ahora, un ejercicio así, para que estén tranquilos, no les va a entrar en el control, no les va a entrar en el certamen, no les va a entrar en el examen, ¿ya? Les van a entrar ejercicios así como el de la dirección, del nombre completo, del nacimiento, en que tienen que ir concatenando varias cosas. En este ejercicio no se les decía, por ejemplo, construya un texto de la forma, no sé cuánto. No, sino que ustedes tenían que inventar por sí mismos el esquema de concatenación que les va a servir para poder construir esto. O sea, ustedes tenían que hacerlo esto desde cero. Este tipo de ejercicio es muy parecido cuando en la enseñanza preuniversitaria a ustedes les enseñaron a resolver ecuaciones. Les apuesto que tuvieron que resolver, el profe les hacía resolver como 50, 100 ecuaciones, siempre encontrando el puro valor de X, de Y o de Z. Pero llegó un momento en que... Y luego, crear, por ejemplo, que les pasaran un problema con enunciado y que ustedes tuvieran que formular sus propias ecuaciones. Aquí pasa lo mismo. En los ejercicios anteriores es como que yo les diga, resuelva esta ecuación y ustedes aplican el método y listo. Pero acá ustedes tienen que plantearlo todo de cero. ¿Qué nos dice Antonio? ¿No era una opción crear una columna nueva en la tabla restándole el último dígito del RUN, dividiéndolo por 10? El problema que tenemos acá, Antonio, para dividir entre 10, es que ese número no se está viendo como un número, sino como un texto. ¿Ya? Y en Excel yo no puedo dividir un texto por un número. Porque aquí hay que tener en cuenta que nosotros estamos haciendo una manipulación del RUN con funciones como izquierda, derecha, la función texto. Y en el fondo, el número que tú estás visualizando, que uno como usuario de Excel, Antonio, lo visualiza como un número, el Excel los va a trabajar como un texto por el simple hecho de haberlo sometido a estas funciones. Izquierda, el RUN de 8, derecha, RUN 1. Mira, aquí está, me parece muy bien que ustedes tengan esas inquietudes. ¿Qué nos dice Francisco? Profe, y no poder quedar así, igual izquierda del RUN 8 y guión en el medio derecha de RUN 1. Uno diría, bueno, así el problema sería bastante más fácil. ¿Qué es lo que pasa acá, Francisco? De que si tú colocas izquierda RUN punto y coma 8, lo que tú estás haciendo acá es sacar los 8, le está sacando los 8 primeros dígitos a todos los RUN que tenemos para abajo. Pero resulta que, por ejemplo, en el primer caso, aquí yo no le puedo sacar los 8 primeros dígitos al RUN. Por ejemplo, 5.181.1572. Porque si le sacas los 8 primeros dígitos, te queda sin dígito verificador. Acá tienes que sacarle 7, y en el otro caso, cuando es de 10 millones para arriba, ahí tienes que sacarle 8. Entonces tendrías que hacer esa discriminación. ¿Ya? Eso es lo que hace que el ejercicio sea más complicado. No sé si me explico ahí, Francisco, de que no todos los RUN tienen el mismo largo. No todos son de 10 millones para arriba. Si todos fueran de 10 millones para arriba, créeme que esto estaría resuelto, pero tenemos esa dificultad. Eso es lo que hace que este ejercicio sea un tanto pícaro, ¿ya? Para decirlo de una forma cariñosa. Entonces, mis queridos alumnos, ¿cómo vamos a procesar? ¿Cómo vamos a procesar esta cosa? Entonces, lo que nosotros hemos conversado
tenemos que llevarlo finalmente a una fórmula. Y uno dice, chute, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero, empecemos a revisar lo que nosotros hemos conversado. No nos compliquemos. Fíjense, el primer paso era obtener el dígito verificador, ¿se acuerdan? Ustedes lo propusieron así. Bueno, entonces voy a tomar esta instrucción, la vamos a achicar un poco, la voy a cortar, y acá yo les propongo lo siguiente. Que las instrucciones que ustedes tienen para acá, yo las voy moviendo, porque no las voy a necesitar. Necesito tener espacio en blanco aquí para poder trabajar. Entonces, vamos a ir para acá, vamos a dar un zoom del 100%, y ahí está. Entonces, aquí, en vez de ponernos a escribir así como loco y mandarle así la tremenda fórmula, ¿ya? En vez de pegarme el show aquí haciendo la fórmula, yo lo que voy a hacer es descomponer este problema en partes. ¿Se acuerdan lo que habíamos dicho al principio? Saquemos el dígito verificador. Ah, entonces, a continuación del nacimiento, por ejemplo, podríamos calcular dígito verificador del RUN. Miren, le escriben ese título. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo con ese título? Estoy diciendo que esa columna se va a hacer responsable de calcular, ¿qué cosa, muchachos? El dígito verificador del RUN. Eso es lo único que va a hacer. Y esta columna del RUN 2.0 se va a quedar ahí esperando, tranquilita. No hay ningún apuro. Dígito verificador del RUN. ¿Qué es lo que habíamos conversado? Ah, de que eso lo podemos sacar con la función derecha y que a eso le mandamos el RUN. Perfecto, entonces usted le pone aquí, eso es igual a la derecha, ¿de quién? Podemos decir que es la derecha del RUN, ¿no? ¿Se acuerdan que la función derecha, si yo no le especifico el número de caracteres, se va a asumir que es 1? Y como el dígito verificador es un solo dígito, es un solo símbolo, ustedes lo pueden dejar así, como derecha del RUN, y listo. O bien punto y coma 1. ¿Ya? Lo pueden hacer de una o de otra forma. Le apretan Enter. Aquí me da lo mismo si que esto me quedó con los bordes o no. No tiene ninguna, ustedes comprenderán de que esto no tiene ninguna trascendencia. ¿Ya? Acá dice dígito verificador del RUN. ¿Cómo estamos hasta ahí, muchachos? Solamente le saqué el dígito verificador, ¿ven? O sea, tomamos el 5.181.1577 y le sacó el último 7. A este le sacó el 8 que estaba al final. Y así, para cada uno de ellos. Dígito verificador del RUN. Miren, ya con esto empiezan a ganar puntaje para la prueba. Ojo con eso. Ya, ¿qué más teníamos que hacer? Decía, el número que queda a la izquierda del dígito verificador, el número que queda a la izquierda del dígito verificador se le ponen los puntos. ¿Sí? ¿Qué pasa si es que yo elimino este número? El dígito verificador. O sea, podríamos eliminar el dígito verificador. ¿Cómo queda el RUN si es que yo le saco el dígito verificador? Entonces podemos hacer otra columna. Le pongo el RUN sin el dígito verificador. En el fondo, chicos, ¿cómo me va quedando? Se dan cuenta que aquí yo lo estoy descomponiendo en varias etapas. Recuerden, la descomposición es algo personal. ¿Ya? Es como yo creo que a mí se me va a hacer más fácil. ¿Ya? El RUN sin el dígito verificador. Y ahora, para poder hacer eso, ¿ven? ¿Cómo yo separo el número del dígito verificador? Al principio yo tenía 8 símbolos, tuve que sacar desde la izquierda los primeros 7. Pero cuando tenía 9 dígitos, yo tenía que sacar los primeros 8. Ahora, ¿quién me podría contestar esto? ¿Qué función ocupo yo para empezar a sacar desde el principio del RUN?
La función izquierda. Muy bien. Porque vamos del principio hasta el final. Ah, o sea, si aquí yo le coloco, por ejemplo, izquierda. Acá dice texto. Ah, ¿cuál es el texto que yo quiero sacar? El run. Y aquí es donde viene la parte complicada, entre comillas. Porque dice el número de caracteres. Ya. ¿Cuántos caracteres yo le voy a sacar a esto? Por ejemplo, si yo le colocara 8, el problema está en que, por ejemplo, aquí me va a quedar el run completo. 5, 1, 8, 1, 5, 5, 7, 7, 7. Se debe colocar la función largo. Exactamente, Hernán. Eso es lo que estábamos conversando adelante. Entonces aquí yo no le puedo sacar 8. Aquí, 9. ¿Qué pasa si yo eligiera sacarle 9 dígitos? No puede ser eso, porque todos los runs tienen una cantidad diferente de símbolos. Entonces, aquí, ¿cómo se discrimina? Y cuando le coloco número de caracteres, uso el largo y le paso el run. Fíjense, por favor, una cosa. Número de caracteres, obviamente, es un número. Yo creo que no hay ninguna duda con eso, no hay ningún misterio. ¿Y qué es lo que hace la función largo? La función largo recibe como dato un texto y te entrega un número a cambio. Por lo tanto, esta función perfectamente la puedo utilizar como argumento de la función izquierda, porque estoy trabajando número con número. Y a ese largo yo le resto 1, porque si yo tenía un largo 9, voy a sacar los 8 primeros. Si yo tengo un largo de 8, voy a sacar los 7 primeros. O sea, 9 menos 1, o bien 8 menos 1. ¿Y quién me va a decir eso? La función largo. Eso, esta parte de la fórmula, el largo del run, menos 1, ¿ya? Aquí, por favor, mucho cuidado con esto. Es el largo del run. Cerramos el paréntesis del largo y ahí le restamos 1. En tal caso, chicos, ahí ustedes han hecho bien la discriminación. ¿Se fijan? Por ejemplo, 5, 1, 8, 1, 1, 5, 7 y quedó listo. ¿Ven? ¿Y qué pasó con el otro run que habíamos estado manipulando? 17, 1, 8, 3, 6, 2, 1 y se quedó quieto. ¿Se dan cuenta? Que aquí yo tengo el run sin el dígito verificador, gracias a que eliminé la cantidad de símbolos largo menos 1, y por otra parte tengo el dígito verificador. ¿Ya? Y la fórmula del run sin el dígito verificador la voy a copiar, ¿ya? La voy a copiar y se las voy a copiar. Ahora, dice el run sin el dígito verificador. Pero ¿qué es lo que yo quiero hacer con eso? Le queremos colocar los puntos, ¿cierto? Los puntos. Entonces aquí lo voy a colocar, aquí le voy a poner run sin dígito verificador y con puntos. Así, que sea un título largo, no importa. Bueno, nunca tan largo, pero que dé a entender de que yo estoy entendiendo la idea que quiero desarrollar. Entonces, a ese run, 5.181.157 es lo que se condice con lo que habíamos estado haciendo acá. ¿Ven? 5.181.157 es lo que yo tengo obtenido acá. Y ahora le tengo que chantar los puntos entre medio. Pero ¿cómo yo le coloco los puntos? Ah, profe, pero con la función texto. No se diga más. Entonces le pongo texto, pesco el run sin el dígito verificador, por eso es que le coloqué ese título para que sea lo más autoexplicativo posible, y en el formato, ustedes tienen que saber que ese es el código gato.gato.gato0. Miren cómo va quedando. ¿Se dan cuenta, no? La función solita le colocó los puntos cuando correspondían. Entonces, esta nueva fórmula, yo se la voy a copiar y se lo voy a poner acá en el chat. Y ahora me atrevería a decir, chicos, que ya estamos prácticamente listos con el ejercicio, ¿no?
Porque ¿qué es lo que nos pedía el enunciado? Que estuviera con los puntos y que además tuviera, ¿qué cosa? Que tuviera los puntos y que tuviera el dígito verificador. ¿Ven? Aquí está con los puntos y el dígito verificador está aquí. O sea, yo solamente tengo que concatenar el run sin dígitos, sin verificador, el run con los puntos, le colocamos el guión bajo y el dígito verificador que lo tenemos listo de acá. ¿Se dan cuenta? Entonces al final tengo que unir esto con esto. El run sin dígito verificador y con puntos y el dígito verificador. Y con eso el ejercicio ya lo tenemos listo. Luego voy a mi columna de run 2.0, le digo igual. ¿Qué es lo que tiene que llevar esto, compadre? El run sin dígito verificador y con puntos, concatenado con el guión al medio y concatenado con su dígito verificador. Entonces al final, ¿qué es lo que yo tengo? Obtengo este resultado. Este resultado nosotros lo obtuvimos gracias a dividir para conquistar. ¿Dónde está la división del problema? En estas tres columnas auxiliares que yo agregué. De hecho, estas columnas auxiliares lo voy a poner aquí a un fondo, voy a poner un título así en amarillo, más que nada para que se destaque mejor. ¿Ven? Ahí está. Y un fondo gris, ya, para que quede así medio chillón, como para que se den cuenta de que ahí está resuelto el problema. ¿Ven? Entonces con el run 2.0 era simplemente escribir esta concatenación que yo se las voy a compartir acá. Era simplemente eso. Simplemente eso. El run sin dígito verificador y con puntos, concatenado con el dígito verificador del run. Y entre medio tuvimos que colocarle el guión al medio para que el resultado quedara coherente. Así que eso sería, muchachos. ¿Alguna consulta? Sí, yo sé que fue largo, también deben haber otras formas. Cuando veamos lógica, a través de la función sí, vamos a poder hacerlo de una manera más cómoda, no hay ningún problema. Hay varias formas de abordar el problema. ¿Ya? Esta que yo les presenté es una de tantas. ¿Ya? No sé si será la mejor, la peor, eso es subjetivo, pero por lo menos tenemos una solución para presentar. Así que eso sería, muchachos. Muchas gracias por la asistencia, por la puntualidad. Cuídense y, como siempre, será hasta el día de mañana. Que les vaya muy bien, provecho con el almuerzo y será hasta mañana a las 11:30. Que estén muy bien, chicos. Chao, Chau, chau. profe. Chao, No, profe. profe, Chao. que bien. Nos vemos, muchachos. Que les vaya muy bien. Puede ser. Igualmente.